Buenas tardes para todos, mi nombre es Daniela Villegas, hoy los estaré acompañando en este webinar ALAS. Les quiero pedir el favor a los asistentes, si me escuchan bien, por favor confirmarme a través del panel de preguntas. Si logran escucharme, ok, perfecto. Por aquí ya Roberto Uraga me dice que sí me escucha. Muy bien, muchas gracias Roberto, Cristian, Diego. Ok, muchísimas gracias. Les doy entonces nuevamente la bienvenida a este webinar ALAS. Hoy doble sesión de webinar. En esta primera emisión estaremos junto a nuestro socio Panasonic, diferencias entre analíticas e inteligencia artificial en soluciones de seguridad. Y seguido de este webinar, vamos a dar una espera de unos 20-30 minuticos y seguimos con nuestro socio Optex hablando de control de aforo. Así que mi invitación es a que los que deseen participar en las dos sesiones no se desconecten. Pueden dejar su computador ahí conectado y en cuestión de 20-30 minutos iniciamos con la siguiente sesión. De igual forma, si se salen, pueden ingresar con el mismo link. No pasa nada, pueden ingresar de nuevo con el link al que están entrando en esta sesión. Bueno, vamos a dar aquí unos pequeños saludos. A ver, de dónde se conectan el día de hoy, desde dónde nos están acompañando. Les informo que Ricaurte Guevara, quien nos estará acompañando en este webinar, en esta primera sesión, ya se encuentra disponible. Vamos a dar un par de saludos a las personas que están conectadas. Natalia Corredor, Jesús Troya, Andrés Mejía, Félix Castro, Marco Robalino, bienvenidos. Mauricio Cubillos, que nos dice que está en Bogotá. Félix, que nos dice que está en Guayaquil, Ecuador. Félix Castro. Julio Centorbi, nos dice que está en Mendoza, Argentina. Ana de Dios Zambrano también se encuentra en Bogotá. Harry Mariño nos dice que nos saluda desde Ecuador. Arturo Martínez desde la Ciudad de México. Bueno, vamos viendo cómo de diferentes países nos vamos sumando a esta sesión de webinar ALAS. Jorge Martínez desde Buenos Aires. Tenemos también por aquí a Jessica desde Brasil, nuevamente México, Uruguay. Bueno, aquí vemos entonces cómo todos los países se están sumando. Les agradecemos entonces por estar nuevamente con nosotros, por conectarse el día de hoy. Vamos a dar entonces inicio. Antes, bueno, recordarles que todas las preguntas las vamos dejando a través de este panel donde estamos interactuando y al final tendremos un espacio junto a Ricaurte para resolverlas. Ricaurte Guevara es Sales Engineer Broadcast and Security System Connect Solutions en Panasonic, nuestro socio corporativo. Ricaurte es ingeniero de preventas de soluciones de videoseguridad y broadcast de Panasonic. Actualmente y también anteriormente en PSLA, Sony Professional Solutions, en soluciones de seguridad, broadcast audiovisual y medical. Vamos entonces a dar paso a Ricaurte, quien nos estará hablando de diferencias entre analíticas e inteligencia artificial en soluciones de seguridad. Bienvenido, Ricaurte. ¿Qué tal? Buenas tardes. Súper contento de nuevo de estar con ustedes. Les agradezco mucho que tomen su tiempo para este webinar. Bueno, como bien lo mencionó Daniel Enante, Ricardo Guevara para servirle. Trabajo para la división de productos profesionales de Panasonic Latinoamérica. Como bien mencionaron, la parte de seguridad y todo lo que es broadcast y producción de televisión. Mi especialidad, video digital, ok, todo lo que es audiovisual también y definitivamente, pues, en algún momento también fui soporte, así que he conocido un poquito de todo ya. Actualmente súper contento de estar aquí compartiendo un poquito de información con ustedes. Creo que antes me habían dicho en algunos seminarios de ALAS, pues que fuéramos también un poquito más técnicos. Me gusta ser técnico. Lo único que no tenemos tanto tiempo, pero voy a tratar de abarcar un poquito la parte técnica. Vamos a hacer una presentación de las diferencias entre los diferentes tipos de analítica que existen, específicamente en las cámaras de Panasonic, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre Video Motion Detection,
cuál es la diferencia con Intelligent Video Motion Detection y cuál es la diferencia con algunas nuevas cámaras que de repente puedan haber en el mercado. En este caso, Panasonic tiene una serie que se llama Serie X, que tienen inteligencia artificial para la detección de movimiento y cuáles son sus diferencias. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer un repasón también de lo que es propiamente algunos productos de las nuevas líneas de Panasonic. Por ejemplo, tenemos una cámara que para seguridad pública que se llama Vehicle Capture Camera. Solamente voy a hablar un poquito a nivel comercial de ella y de la serie X también, específicamente lo que trae este nuevo producto, ¿no? Y al final vamos a hacer una demo para que vean la analítica, porque normalmente siempre a nivel comercial o a nivel de diseño me preguntan, bueno, si yo tengo Video Motion Detection, yo puedo saber el sentido de donde va caminando las personas o puedo contar personas. Entonces ahí es donde está la diferencia entre Video Motion Detection e Intelligent Video Motion Detection. Para próximo webinar vamos a hacer entonces, primero, si Dios lo permita, un webinar para la parte de inteligencia artificial, un demo propiamente práctico. Por ahora, pues vamos a abarcar estos temas que tenemos acá, que son 4 en el poquito tiempo que tenemos, y espero pues les sea de su agrado. Bien, diferencias entre analíticas en cámara. Yo sé que muchas veces tenemos a veces la forma de pensar de que, por ejemplo, hay opciones de analíticas en diferentes áreas. Hay clientes que tienen cierta preferencia por analíticas, llámese en el servidor de las cámaras. Hay otros que prefieren que la analítica sea propiamente en la cámara. Antes de entrar en este punto, me gustaría explicar la diferencia propiamente entre ambas. Y eso va relacionado directamente con la cantidad de cuadros que propiamente maneja la cámara cuando está capturando. Una cosa es el video que sale a tu grabador y otra cosa es la velocidad de cuadros que está capturando la cámara. No importa la cantidad de cuadros que se está mandando al grabador. Seguridad ciudadana, yo he visto seguridad ciudadana instalada entre 8 y 15 cuadros por segundo. Centros comerciales, yo he visto instalados centros comerciales a 30 cuadros por segundo. Inclusive tuve un centro comercial que tenía 60 cuadros por segundo. No tenían idea de la cantidad de tráfico que tenía la red y ellos no sabían por qué se le estancaba algunas veces los equipos. Se logró solucionar reduciendo la cantidad de cuadros por segundo porque no era tan necesario 60 cuadros por segundo, y la propia aplicación de 60 cuadros por segundo que está más orientada a objetos que se mueven muy rápido, por ejemplo autopistas, vehículos, carreteras, etcétera. Ahí la aplicación de trabajar en 60 cuadros es, digamos, bastante bueno, pero es bueno trabajar en alta velocidad de cuadros, pero hay una desventaja en cuanto a la capacidad de la cámara de poder manejar sobreexposición o la famosa Wide Dynamic Range. Entonces, siempre es importante saber en qué condición utilizar la cantidad de cuadros necesaria. Pero aún así, de que yo decida salir en 30 cuadros, en 15 cuadros, en 8 cuadros o en 60 cuadros por segundo, la cámara tiene un refresh rate dentro que captura, por ejemplo, hay cámaras que pueden estar capturando video en 30 cuadros por segundo, hay otras que están capturando en 60, hay una que captura inclusive en 120 cuadros, en diferentes modos de exposición para hacer el rango dinámico y sucesivamente. No significa que la cámara tenga cámara rápida, sino que el procesamiento lo requiere para otras funciones. El rango dinámico, por ejemplo, es uno que requiere una mayor cantidad de cuadros en el momento de la captura de la imagen para producirte entonces cuadros de imágenes. Por ejemplo, yo estoy saliendo en 15 cuadros, pero quiero el rango dinámico, el Wide Dynamic Range activo. Entonces yo tengo que tomar cada cuadro de imagen de esos 30 cuadros por segundo. Cada cuadrito de imagen se puede capturar entre 2 hasta 4 veces para formar una imagen, digamos así, con un aspecto de contraste muy bueno y sin problemas de sobreexposición. ¿Ok? Normalmente siempre esta parte del video lo analizamos en un entrenamiento a nivel de fotografía del video, ¿ok? Y todos los componentes de la parte de video per se, cómo funcionan estas tecnologías. Bueno, entonces, tomando en cuenta todo lo que le acabo de mencionar, la cámara siempre está haciendo refresh y está haciendo análisis, ¿no? Está haciendo refresh del video. Entonces, cuando yo entrego, por ejemplo, 10 cuadros por segundo a un servidor, ese servidor está analizando
por ejemplo, cuando algunos servidores, hay opciones de servidores, no significa que algo sea bueno o malo, no me gusta hablar de esa manera. Hay diferentes opciones, a veces la cámara no tiene la analítica, entonces la puede hacer el servidor. Mientras más cuadros por segundo le entregues al servidor, más capacidad de análisis y comparación entre cuadros este puede hacer. Pero algo positivo de tener la analítica en la cámara es que la propia cámara siempre está haciendo un refresh, ¿ok? Como les dije, puede estar entregando 10 cuadros, pero ella está haciendo capturas a aproximadamente 60 cuadros por segundo, vamos a decirle, pues un estándar. Y entre esos 60 cuadros, ella va comparando si existe movimiento, si existe cambios de píxeles, etcétera. Y mientras más información yo tenga para analizar, definitivamente la analítica se vuelve mucho más efectiva. Entonces, esto es bien importante de mencionar porque hay cámaras de diferentes costos en el mercado. No significa que porque una cámara de, no sé, voy a hablarles de un precio cualquiera, no estoy hablando de ningún fabricante. Una cámara cuesta $100 y tiene analítica de video, y una cámara de $500, pues ya no, pero es que resulta que ambas tienen analíticas de video, de alarma, en este caso, vamos a llamarlo así, de detección de movimiento. Esta cámara, pues porque es más barata, es mejor. Acuérdense que tienen que analizar muchos temas también de la cantidad de refresh, el procesamiento, a veces se menciona mucho el tema de RAM y de ROM dentro de las cámaras, etcétera. Pero sí es importante saber que existen diferencias entre cámaras y no lo tomen a la ligera cuando hagan una especificación, por favor. Inclusive hay compañías, hay empresas en internet que las pueden encontrar. Un ejemplo claro de ellas es IPVM. Ellos hacen pruebas entre cámaras y verifican cuál es de verdad muy eficiente, cuál la efectividad no es tan buena. A nosotros, por ejemplo, tuvimos una analítica en PTZ que a muchos clientes les gustó, otros consideraban que habían, por ejemplo, fabricantes de software que podían hacer la misma analítica y tenían mejor eficiencia, como también pueden haber cámaras con inteligencia artificial o diferentes tipos de analíticas en función de lo que vamos a ver ahora. Y en eso pues me quiero concentrar. Definitivamente al tener la analítica en cámara, es muy posible que esa analítica, estando en la cámara, sea mucho más precisa porque tengo más información que procesar, ¿ok? Ya después que yo termino de procesar esa información dentro de la cámara, entonces el sistema envía ya la alarma, ya he masticado la información en la cámara, la he procesado y nada más envío la alarma con el nombre de la alarma, ¿ok? Y eso es algo ventajoso porque tampoco uso recursos del servidor para muchas cámaras. Por ejemplo, tengo una instalación de seguridad ciudadana, 350, 1000 cámaras. Imagínate procesar 10 cuadros por segundo de esas 1000 cámaras o de esas 300 cámaras, 10 cuadros por segundo de esas 300 cámaras. Estamos hablando de N cantidad de cuadros. ¿Cuánto tú requieres en procesamiento gráfico con tarjetas gráficas en un CPU de una computadora de monitoreo para ver 64 cámaras a 10 cuadros cada una? O sea, véanlo desde esa perspectiva. Entonces, ese servidor que además de estar muchas veces grabando, también le toca hacer otros trabajos que de repente es un poco complicado por el procesamiento que requiere. Te toca aumentar la capacidad del servidor en cuanto a procesamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final de repente puede que haya un poquito un costo más alto del lado del servidor, teniendo la oportunidad de tener la analítica propiamente en la cámara y dejando propiamente los recursos de ese servidor de grabación exclusivamente para grabación. Hay casos, por ejemplo, que nosotros en las especificaciones de nuestros NVR o de nuestros BMS indicamos, bueno, este NVR soporta máximo 384 megabits por segundo de entrada, ¿ok? Y si superas eso es posible que tenga pérdidas de cuadro. Entonces, ¿por qué en ese sentido? Porque el procesador está literalmente separando esos 64 canales de video, cada uno en un disco duro por separado. Vamos a decir que, bueno, nosotros somos los mejores y vamos a poner las cámaras a 60 cuadros por segundo. Imagínate ese procesador mandando y direccionando información a los discos duros, etcétera. Por eso es que a veces se recomienda no trabajar a veces en modo single mode en los NVR, sino que la gente está utilizando el RAID por tener mucha mayor velocidad. O sea, todo ese procesamiento lo requiere también el servidor para saber direccionar la grabación. De repente requiere muy poca RAM, pero requiere mucho procesamiento para asegurarte de que cada cuadrito de imagen que tú mandaste a la cámara sea grabado, porque si no el cliente al final te va a decir, ¿sabes qué? Perdí 16 cuadros, perdí un clic completo y no sé dónde está, mira que se robaron algo. Y entonces no estoy diciendo que va a pasar en todos los fabricantes de servidores como pasa con el caso nuestro, sino que hay que tener
claro de que se requieren mucho más recursos en los servidores para poder agregar también el sistema de análisis de alarma directamente al servidor propiamente. Entonces, esa es la ventaja, digamos así, positiva de tener el análisis en cámara. Me preguntó un cliente ayer casualmente y me comentaba, oye, pero esto quiere decir que si yo tengo la analítica en la cámara va a aumentar el ancho de banda. Eso tampoco es así. La analítica en la cámara simplemente manda metadatos, o sea, manda un pulso por un puerto, en el caso de Panasonic es el puerto 1818, ¿ok? Manda un pulso por ahí y listo, ¡pum!, tienes una alarma en el sistema de monitoreo, ¿ok? Entonces, eso no te aumenta el ancho de banda porque el procesamiento está en la cámara. No estoy mandando 60 cuadros por segundo a un software para que mientras más cuadros por segundo, como le dije, más información tengo y mientras más información, más eficiente es la alarma. Eso es lo importante a mencionar de esta parte. Bien. Video Motion Detection. Video Motion Detection es lo que todas las camaritas que ustedes encuentran en el mercado tienen, ¿ok? Que tú te agarran un cuadrito, ahora lo vamos a hacer la prueba, agarran un recuadro, yo quiero que cada cosa que se mueva en esta área del recuadro, la cámara genere una alarma, ¿ok? Ese tipo de detección simplemente con cualquier cosa que se mueva se activa, ¿ok? Inclusive puedo hacer ajustes de sensibilidad, que eso es bueno, pero como lo hice aquí, la detección está basada en análisis de píxeles que se mueven, o sea, lo que sea que se mueva lo activa. Permite ajustar la sensibilidad, eso es algo bueno. La activación puede ser por cualquier tipo de objeto, no existe de que, bueno, pasó una moto, se activó, pasó una persona, se activó, pasó un auto, se activó esa alarma. Entonces no existe una separación entre tipos de objetos. A diferencia de IBMD, más la detección inteligente de movimiento no es programable en función del objeto. Ya el tipo de objeto ya viene programado, ¿ok? En este caso, la detección de alarma depende de la condición del movimiento. Yo decidí que si el objeto se mueve hacia la izquierda o se mueve hacia la derecha, o quiero que me cuente en ambos sentidos la cantidad de personas que pasan, o que me cuente en un solo sentido. Puedo decirle que si hay alguien merodeando y demora mucho tiempo, me genera una alarma, o hay un cruce de línea, que es la que todo el mundo conocemos. Es capaz de determinar el sentido, periodo y tiempo periodo de duración y tamaño del objeto, además de que otras condiciones también ayudan a mejorar la efectividad de la alarma. Por otro lado, por ejemplo, en las 360, como lo había mencionado antes, mapas de calor, contadores de personas, remoción de objetos, y en las cámaras convencionales, cambio de escena o lo que le llaman tampering, merodeo, intruso, cruce de línea, dirección, objeto olvidado y objeto removido, que normalmente se usa en aeropuertos o lugares donde no se debe dejar, por ejemplo, qué sé yo, no quiero hablar de ese tipo de eventos terroristas, pero alguien dejó una maleta olvidada y simplemente el sistema empezó a generar una alarma porque alguien dejó un objeto olvidado en el aeropuerto. Eso sería muy conveniente para ese caso. Y aquí viene entonces la famosa AI. No quiero que se confunda con el concepto de IA de Panasonic en las cámaras. Es una analítica IA, Intelligent Auto, ¿ok? Es una analítica que está en la cámara Panasonic y esa analítica sobre el video sirve para hacer ajustes automáticos de fotografía, o sea, lente, enfoque, brillo de imagen, ganancia, todo eso se ajusta automáticamente y evita que así el ingeniero que tenga que instalar la cámara tenga que hacer ajustes muy finos de cámara o bien deja la cámara pensar en automático cuál es la mejor condición, digamos así, de la toma per se del video. AI, que es inteligencia artificial, detección de movimiento basada en inteligencia artificial, es propiamente lo que es el IBND, pero esta vez sí puedo decidir qué tipo de objeto en análisis, como se muestra en la imagen acá arriba a la derecha, puede generar la alarma, ¿ok? Esa acción depende de varias condiciones. Tiene que haber movimiento, un sentido, un tipo de movimiento, tipo de objeto, vehículos, personas, autos, motos. Estos tipos de objetos son, digamos así, importantes porque a veces la requerimos para seguridad ciudadana. Por ejemplo, en los proyectos donde estamos hablando, donde hay túneles, ¿ok? Estos túneles, a veces los clientes dicen, bueno, yo quiero detectar que no, en un túnel de vehículos no hayan personas caminando, por ejemplo. Y imagínate que yo coloco una analítica normal de movimiento en ese espacio de esa vereda que no me permite ciertas cosas.
de repente con el Airbnb puedo jugármela ahí y hacer un par de pentágonos y jugar un poquito con la forma y de repente puedo conseguir algo, pero no es tan eficiente porque vamos a decir que era un perro que estaba caminando por ahí, entonces la analítica detectó al perro y pum, generó una alarma. O no sé, podría ser, no sé, algún objeto o algo así que se esté moviendo y propiamente no es una persona. Como por ejemplo también en el caso de seguridad perimetral, yo tengo una cerca, ¿ok? De repente el cruce de línea es bueno para seguridad perimetral, excelente porque pongo la línea encima, pero a veces puede ser un pájaro o algo así que se para arriba de la línea y pum, se genera una alarma porque yo la decidí ajustar en máxima sensibilidad. Pero resulta ser que, por ejemplo, en el caso de que yo haga un cruce de línea, le diga, sabes que el cruce de línea solamente es para seres humanos o detecta el cuerpo humano, como se muestra en la imagen, entonces la alarma se activa exclusivamente por seres humanos, no así porque un vehículo pasó, un pájaro cruzó la línea o algo así por el estilo, o bien pasó una moto por la acera, como sucede comúnmente, ¿no? O bien puedo poner una alarma en la acera y le digo, si pasa una moto arriba de la acera, genérame una alarma, que también puede ser otro caso, seguridad ciudadana. Bueno, no sé los que hemos tenido la oportunidad, yo no vivo en Colombia, me encanta Bogotá, pero a veces, o en Panamá también sucede mucho, no lo he visto en otros países, pero por ejemplo, a veces a los motorizados les encanta utilizar espacios peatonales, ¿ok? Y a veces se han dado muchos casos de accidentes de personas que inclusive personas mayores o personas en silla de ruedas que el motorizado no pudo esquivar a tiempo y pues golpean a estas personas. Teniendo este tipo de alarmas, yo puedo tener escenas y simplemente mandar como le llamamos nosotros acá en Panamá, las boletas directamente al propietario de esa franquicia, ¿no? Y mira, este es el tipo, necesito que me pagues esta multa. Todas esas cosas nos pueden ayudar a mejorar la seguridad en cuanto a la parte de seguridad pública se refiere. Igual hay muchas otras aplicaciones que más adelante le voy a mostrar. Perdón, en otro seminario pues podíamos abordar, porque hoy no vamos a tener mucho tiempo, porque me gustaría de verdad hacerle una demo de algunas analíticas. Bien, al final no voy a comparar Video Motion Detection en este momento, la voy a comparar lo que es la inteligencia artificial con la Video Motion Detection, con la Intelligent Video Motion Detection, que es el cruce de línea, ¿ok? ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, principalmente si yo quiero, por ejemplo, coloco la opción de intruso, acá si te da, IBMD te da la opción de intruso, a diferencia de que yo puedo decirle qué tipo de intruso quiero que monitoree. En Loitering igual, si es una persona, si es un auto, es una de las diferencias más notables. Por ejemplo, en el caso de objeto removido, ya ese es un tema de análisis en tiempo real que no es necesario saber qué tipo de objeto quiero analizar. Entonces, el IBMD sigue funcionando perfectamente bien. En el caso tal de cambios de escena, en el caso de IBMD sí está disponible. En el caso de los modelos nuevos con la nueva inteligencia artificial no se ha provisto esta funcionalidad, pero en el caso del tipo de detección de objetos sí tenemos humanos, vehículos, bicicletas, etc. Los números máximos de detección simultánea, 40. En el caso del IBMD, 8. Así que tenemos una cámara con mucho más procesamiento dentro. La mínima detección de tamaño, 20 píxeles contra 24, hay una mejora, digamos así, en la habilidad y eficiencia de la detección. Y Registrable Number of Detection Condition, son las condiciones del número de registros en función de la condición, podemos tener dos. Estos serían, digamos así, los factores más importantes y las diferencias que es en esta parte de aquí, que es el tipo de objeto que yo puedo definir. Hay algunas cosas que todavía en el lado de Panasonic estamos en desarrollo, más adelante se las vamos a mostrar. Bien, ¿cuál es la secuencia de activación de los sistemas de alarma de Panasonic? Bien, nosotros podemos hacerlo, y yo lo digo de esta forma, la alarma cuando se genera en la cámara, le colocamos la dirección del NVR para que asocie la alarma con la grabación. Y el NVR entonces apunta, como se muestra en la gancho de arriba, apunta la alarma al sistema de monitoreo o llámese a su propia pantalla. En ambos casos, pues podríamos tener una alarma tanto sonora como visual. La otra forma sería apuntar la alarma de la cámara al software de monitoreo. ¿Esto es posible? La respuesta es sí. Yo puedo agregar cámaras de manera directa a mi software de monitoreo de NVRs
En el dado caso, también en los software de BMS, en Video Insight, por ejemplo, de Panasonic, podríamos hacer también, va a trabajar bajo la misma situación donde se asocia tanto la grabación a la alarma y cuando hago una búsqueda de alarma digo, bueno, sabes que muéstrame todas las alarmas que tienen que ver con este tipo de evento y él te va a mostrar entonces el tipo de situación que se generó, discriminando así cualquier otro tipo de alarma generado en la búsqueda, ¿ok? Ayudándote a ti a mejorar el tiempo de búsqueda en cualquier sentido. Bien, unas mejoras considerables en comparación a la, digamos así, a la eficiencia del sistema. Uno, alarmas que de verdad eran alarmas, 85% contra 69% del sistema antes. Ojo, em, mm, voy a decirlo de esta manera. IBMD fue probado por un tercero, ¿ok? Y dijeron que era uno de los sistemas, no diría yo que el mejor en su momento, fue el más eficiente, ¿ok? Aún así, en comparación contra nuestro propio sistema, ¿ok? Tenemos una eficiencia de un 85% detectando eventos reales, ¿ok? Dando información real y veraz. En el caso de los falsos negativos, aproximadamente un 15% contra 31% en el caso de IBM-D. Recuérdense que hay muchos problemas asociados a la iluminación. Por ejemplo, yo tenía un cliente que me pidió colocar Video Motion Detection solamente porque era lo único que tenían sus camaritas, unas camaritas ya, digamos así, que tienen un buen par de años. Y nosotros, para que ese cliente no tuviese que mandar efectivos o guardias a las puertas del centro comercial que se iban cerrando, él quería bajar los costos operativos y le colocamos Video Motion Detection a las puertas para que cuando ocurra un evento de que alguien tratase de ingresar al mall por esa puerta o está en un área que no debería estar nadie, entonces verificar y proceder a enviar un efectivo, ¿no? Entonces, en este caso, ese mall o centro comercial se ahorró bastante dinero en personal y operación propiamente, reduciendo el costo solamente con detección de movimiento. Eh, ese día, casualmente, por hacer el comentario, me preguntaron, ¿y le puedo poner a todas las cámaras? Y yo le digo, bueno, la respuesta es la siguiente. No es recomendable colocar detección de movimiento en todos los equipos. ¿Por qué? Porque van a tener una cantidad de alarmas que no, muchas veces no son necesarias. Mejor hagamos primero un análisis donde de verdad es necesario y donde es recomendado utilizar la alarma propiamente para no tener que generar tantas alarmas y que los guardias de seguridad que están ahí simplemente se aburran de escuchar campaneos y ruidos de los sistemas, etcétera, porque la verdad, ya de por sí, cuando me pasó, entré a un centro de monitoreo en Bogotá, eh, escuchar nada más el ruido del sistema de control de acceso que estaba ahí, pip, 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 que algo se quedaba abierto, me decía el chico, y lo veían, lo cerraban y después se activaba. La verdad, eso me tenía ya sordo. Yo tenía ganas de salir viendo ese cuarto monitoreo. No me puedo imaginar un guardia de seguridad que está casi 24 horas ahí metido. Así que no hagamos un análisis primero antes de vender una idea de análisis de alarma en cámara, porque ellas pueden generar, digamos así, eh, información positiva, sí, claro que sí. Bueno, excelente, pero a veces va a haber mucho, si se coloca en muchos lugares al mismo tiempo, pues es posible que ese exceso de alarmas pues no sea tan necesario al final. Bien, eh, ¿cuál es la comparación entonces al final? Vamos a hablarlo un poquito más profundo ahora sí de Intelligent Auto. Igual ahora al final le voy a hacer una demo de lo que es el Intelligent Video Motion Detection que ya viene gratuitamente en las cámaras. Este inteligencia artificial viene incluido en los modelos Serie X, las nuevas cámaras de Panasonic. Igual les voy a pasar el link de repente ahora por el chat para que puedan irlas revisando. ¿Ok? Bien. ¿Qué tienen importante mencionar? O sea, las nuevas cámaras tienen un procesador distinto, un procesador que ya es un nuevo engine o una nueva, vamos a llamarlo así, máquina o propiamente motor dentro de la cámara que tiene inteligencia artificial y permite, digamos así, desarrollar soluciones de tercero, ¿ok? Por otro lado, algo importante también que mencionar, reconoce, inclusive, nuestras cámaras actuales tienen detección de rostros para autoenfoque, para mantener la cámara, digamos así, con esa área del rostro enfocadas, ¿ok? Entre ellas algunas cámaras que inclusive también se usan para mejorar la eficiencia del sistema de reconocimiento facial que propiamente Panasonic también tenemos. Pero la realidad es que este sistema también incorpora una nueva tecnología de detección de rostros
que propiamente pueda haber un desarrollo del lado del tercero para utilizar esta característica, o bien detectar cuerpo humano o vehículos, diferentes tipos de vehículos. Aún también así, inclusive se piensa en el desarrollo de soluciones que puedan detectar la forma, no sé, de armas en este tipo de soluciones para futuro. Pero por ahora, estas son las detecciones que tenemos actualmente que pertenecen a la inteligencia artificial. En cuanto a codificación inteligente, algo que es, como les comenté antes, hay diferentes en tanto en los modelos actuales como en los nuevos modelos Serie X, ¿ok? Tenemos lo que le llaman alta compresión, Smart Coding. Cuando hablamos de alta compresión, no nos referimos a H264 o a H265 normalmente, ¿ok? Algo importante que mencionar es que hay una analítica de la cual simplemente le decimos high compression o alta compresión, o nosotros le llamamos smart coding, por ejemplo, o codificación inteligente. Esa codificación inteligente permite analizar el video en tiempo real. Ahora imagínense, además de todas estas analíticas, la cámara también puede analizar el video y decir, ¿sabes qué? Puedo comprimir un poquito más el video para ahorrar ancho de banda. Esa también es otra inteligencia que tiene la cámara. Y que no la puse en la lista que teníamos al principio, pero quería hablarles de ella casualmente aprovechando este cuadro. Entonces, no solamente el tema del H265, o inclusive tenemos Smart Coding también trabajando en H264, sino que, y todo esto ocurre en la cámara, ojo, lo interesante aquí también es que se aplican otras tecnologías como Auto VIQS y el Group of Picture, que no es más que un sistema de reducción, que por ejemplo en una demo que realicé el día de ayer, yo tenía la cámara aproximadamente en unos 3 megabits por segundo en H264 y logramos en una escena donde no hay movimiento a 3 megabits por segundo bajar con H265 no, bajamos con variable bitrate, que es lo que comúnmente conocen en las cámaras, se bajaba hasta aproximadamente 1.2 megabits por segundo y cuando aplicamos el Smart Coding, la cámara bajó a aproximadamente 700 kilobits por segundo. O sea, prácticamente iba bajando mitad de 50%, después quedó prácticamente en un 75% del consumo del ancho de banda. Ojo, en un escenario donde no hay movimiento. Y dicen, bueno, pero es que cuando hay movimiento es que se prueba de verdad una cámara. Yo les voy a decir la realidad. Cuando no hay movimiento y una cámara está en 3 megabits por segundo, la verdad no veo que haya mucha eficiencia. Eso depende mucho de uno, cuánto quieres gastar en almacenamiento, el cliente te lo exigió y el ancho de banda que tienes de conexión. Pero si yo tengo la oportunidad de reducir ancho de banda cuando no hay movimiento, e inclusive en imágenes de noche, como pasa con el FDF, que es un filtro divisor de frecuencia en el caso de Panasonic, además del GOP, el Group of Picture, el filtro divisor de frecuencia permite reducir el ruido que una cámara captura de noche. Cuando una cámara está de noche es cuando más ruido hay en la imagen. No hay nadie moviéndose enfrente de la cámara con infrarrojo, como ustedes quieran verlo, pero ahí hay un ruido intrínseco en el sensor. Entonces, cuando hay poca iluminación, existe una posibilidad o una posibilidad muy alta de generar ruido, porque es normal de la electrónica de todos los sensores. Y este ruido puede llegar a consumir 3 megabits por segundo de día. En un día normal, cuando no hay movimiento, pues todo está bien iluminado, se ve perfecto sin ruido, pero de noche puede llegarte a consumir lo mismo o incluso más megabits por segundo de ancho de banda que lo que consume una cámara de día cuando está en movimiento. Así que tengamos mucho cuidado, no obviemos el pensar en tecnologías de alta compresión de video, que es otro tipo de analítica del video también. Y eso nos puede ayudar a ahorrar dinero, señores. Dinero, la felicidad de un cliente que ya no va a tener calculado, bueno, puedo grabar 30 días, pero el día que hubo mucho movimiento nada más grabé 20 días y un cliente que tenga la facilidad de que yo hice mi cálculo a 30 días, pero se le extendieron 45 días de grabación, 60 días de grabación. Yo he hecho cálculos de diferencias en H265, por ejemplo, donde el cliente me pide 30 días aproximadamente. Cuando yo hago el cálculo, lo pongo en 30 días, pum, se lo calculo perfectamente bien a 30 días con 100% de movimiento, pero cuando activo el Smart Coding, automáticamente el calculador brinca aproximadamente unos 45 o 50 días, lógicamente dándole ese cojín al cliente de poder almacenar más información. Y esa información, digamos así que es un plus o algo positivo,
para el cliente en este caso. Y otra parte importante de Panasonic es la fiabilidad. Nosotros le llamamos, bueno, casi siempre se va a decir el término reliability. En el caso del término en inglés, que es lo que más común van a ver en el sitio web de Panasonic, que se los voy a mostrar ahora, que es la calidad del producto. Todas las pruebas de nosotros que hacemos a nuestros equipos las hacemos de manera extrema. Nosotros siempre estamos un rank arriba del estándar de calidad del mercado. Entonces, por otro lado, el tema de imagen. Yo tengo hay unos clientes que tienen o les encanta una cámara que no es de la serie actual, es de la serie anterior que se llama SPW312 y su homóloga también la versión tipo box. Y me dicen, la calidad de esta cámara es espectacular, están fascinados y propiamente los nuevos productos que incorporan mejores sensores, aún más todavía les encanta la calidad de la imagen. Algo importante que mencionar en cuanto a calidad de imagen. Nosotros somos fabricantes de equipos de producción, fabricamos sensores, somos fabricantes de cámaras de cinematografía y de broadcast. ¿Ok? Siempre nos enfocamos en la calidad de imagen de video. Tengamos mucho cuidado al momento de ajustar los streaming de las cámaras y las calidades de imagen, o bien comparar bien peras con peras y manzanas con manzanas. ¿Y por qué les digo esto? Sucede muchas veces que en el tema de calidad de imagen, a veces no nos fiamos en decir, bueno, el carro pasó de noche frente a una lámpara de sodio, las lámparas que están en la iluminación externa en una noche, y el carro era de color blanco, pero resulta que cuando pasó enfrente de la lámpara de sodio se veía como amarillo. Entonces no tengo un color correcto o exacto, o bien algunas otras tecnologías que de repente pueden cambiar los colores de los vehículos o de las cosas a vigilar. Y esto es parte dentro de la evidencia que requiero que sea de muy alta calidad. Y la parte de calidad de video es muy, muy importante. Como también, por otro lado, muchos, los modelos de cámara nosotros exteriores, por ejemplo, tienen deshumidificadores activos. No es que le ponemos una bolsita de sílica y bueno, ahí espera que la cámara en algún momento tenga que ir a reemplazar entonces esa bolsita de sílica que va adentro para que absorba la humedad. No, es un deshumidificador activo. O sea que propiamente entre uno, si se le llegas a meter agua a la cámara, en aproximadamente 3 o 4 días prácticamente se desprende del agua que estaba dentro del vapor de agua en un 95%. O sea, ¿qué significa eso? El tiempo que duro para darle mantenimiento a la cámara es muy bajo. Bien, nada más ese por hablarle un poquito del tema de fiabilidad o reliability de Panasonic, que tiene que ver, uno, con eficiencia y calidad, eficiencia de la cámara, dos, calidad del video o la imagen, y tres, calidad propiamente y resistencia del producto. Bien, vamos a seguir acá. Una de las ventajas de las cámaras de inteligencia artificial en comparación con nuestros otros modelos convencionales, como se muestra en la imagen, es la capacidad de la cámara de mejorar, o sea, un modo un poquito más avanzado de detección de rostro, donde una inteligencia artificial al final define, bueno, esto sí definitivamente es un rostro y no es nosotros decimos a Panamá la cocada o la forma de las llantas de los autos que pueden ser detectados porque parecía un rostro en realidad según el sistema. Esta sí tienes los parámetros de inteligencia de definir, bueno, los rostros se encuentran en estos parámetros de color, tienen esta forma, tienen digamos así, estos perfiles, este tipo de generación de sombras, y en base a eso hago un análisis. No como pasa con los modelos convencionales que de repente tienen un tipo de programación o algoritmo que le permite detectar un rostro, pero no así saben definir en qué punto me interesa que se mejore un poco la calidad de imagen, como sucede en la prueba que se hizo aquí. Esta es la X1551, que es un bullet, donde se colocó prioridad de rostro en muy alta calidad utilizando inteligencia artificial con el SD encendido y con el SD apagado. En este caso acá utilizamos el modo Priority Level Low, ¿ok? Fíjense que tengo un poquito más de visión del fondo de la imagen con un mejor rango dinámico, colocándolo en low y también al mismo tiempo tengo una imagen clara, ¿ok? Que eso también es positivo. Va a depender mucho cuál es el interés. Yo también necesitaba ver la parte de afuera, la parte posterior del objeto, o bien simplemente me interesa el rostro como sucede en la primera demo en alta calidad. Por otro lado, además de reconocer cara, cuerpo humano, vehículos, controla automáticamente la tasa de compresión en función de eso. Inclusive puede discriminar partes de la escena que la verdad no nos interesan, como sucede aquí, por ejemplo, en esta parte.
los árboles, por ejemplo, no son reconocidos como rostro, entonces la codificación inteligente lo que hizo fue identificar el rostro y darle mejor calidad al rostro que a otras partes que no tienen interés. Y esas prioridades las puedo, digamos así, activar en la cámara y eso puede ser aproximadamente un 50% en comparación con los modelos convencionales, como se muestra en la imagen acá, modelo convencional a la izquierda y modelo iProXtreme AI Engine a la derecha. Bien, aquí es donde viene la diferencia en cuanto a analítica IBND y la analítica de inteligencia artificial. Aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos una área que definimos como control perimetral, donde si un auto pasa por esta área, no se activa la alarma. Pero si el sistema encuentra que es un cuerpo humano, entonces yo tengo colocada la alarma con cuerpo humano. Entonces esto para mí sí es un intruso y propiamente genera una alarma. O bien quiero controlar un área de acceso donde no puede haber peatones. O como sucede con el caso de la moto, que propiamente, por ejemplo, yo puedo identificar vehículos en sentido contrario. En este caso puse moto porque normalmente el evento sucede con motos que no cumplen las prioridades. O también puedo definir un sujeto que de repente esta área de aquí está caminando por el área correcta, pero si se pasa al área de calle, generar una alarma, también eso puede suceder. Por otro lado, loitering, o sea, merodeo, y cruce de línea definitivamente con respecto al objeto, ¿ya? En este caso, el objeto de un ser humano genera una alarma en función de que ya detecte la condición y el tipo de objeto. Bien, en el caso del AI Engine, también podemos trabajar con, se puede hacer, digamos así, desarrollo con soluciones para aplicaciones de tercero. Se provee el SDK o la solución. Esto se programa en C. Igual más, en otro webinar vamos a tratar de hablar un poquito más del tema del desarrollo de soluciones, cómo es el proceso de desarrollo de las soluciones. Nosotros podemos entonces, ya después de haber desarrollado la solución, instalársela a la cámara, ¿ok? Y hacer alguna función adicional para nosotros propiamente. Y adicionalmente a eso, también entonces tenemos lo que es iPrivacy Guard, o sea, puedo ponerle, digamos así, una máscara a la persona para que así propiamente, en vez de colocar las máscaras convencionales, tengo máscaras que no implican eliminar propiamente una imagen por completo, como sucede con las máscaras convencionales. ¿Ok? Y estas son las mejoras, digamos así, de cada una de estas tecnologías en cuanto a la detección de sujetos en función de la forma del objeto a monitorear, que a diferencia del IBND, propiamente no tiene la opción del tipo de objeto. En inteligencia artificial sí tenemos esa opción. Estos son los modelos. Tenemos muchas comparaciones de estos productos. De igual manera, propiamente cuando ya se comuniquen de repente con nosotros, podemos hablar de diferentes tipos de soluciones. Nada más para hablarle un pequeño paréntesis de las soluciones de Panasonic, tenemos también la nueva cámara que se llama iPro Vehicle Capture Camera, que es una cámara diseñada para capturar dentro de los vehículos, donde normalmente hay un problema que pega reflejo del sol sobre los parabrisas o sobre las ventanas, evitando así que la cámara pueda tener una imagen clara de los sujetos que iban dentro. En este caso, con esta tecnología propiamente nos permite ver dentro del vehículo, inclusive a 5 megapíxeles, pudiendo tener otro streaming adicional solamente para ver placas, ¿ok? Lo interesante aquí es que tenemos, podemos mandar calidad de imagen para ambos casos y por qué se envía un streaming para placas y el otro streaming para la imagen dentro de los vehículos. Pues es sencillo. Propiamente la cámara tiene una opción de emisión de infrarrojo en caso de que vaya a trabajar de noche también, pero cuando el vidrio refleja sobre la pantalla, la cámara tiene que hacer un ajuste fotográfico, pero al hacer ese ajuste y mejorar la ganancia en ese punto, o la calidad de imagen en ese punto, puede ser sobreexposición en la placa, lo que implica que es importante y necesario de que tengamos que hacer un segundo streaming para evitar la sobreexposición. Y en dado caso, entonces, entregar un segundo streaming con otro tipo de ajuste fotográfico en la cámara para entregar también, por ejemplo, la información de placa para aquellos países que utilizan, por ejemplo, placa en la parte delante de los vehículos.
Más o menos este es la comparación, filtro polarizado convencional en una cámara, bandpass filter, ¿ok? Que es también otra opción. Y dentro de la cámara de nosotros, la nueva cámara de serie X para monitoreo de vehículos en áreas públicas, tenemos la opción cómo se ve de día y cómo se ve de noche. La potencia de este emisor infrarrojo es prácticamente como si hubieran 5 emisores infrarrojos, ¿ok? Es una tecnología propiamente de desarrollo de Panasonic, producto 100% Panasonic desarrollado, ¿ok? Este es un video de cómo se ve entonces a velocidad alta, a velocidad normal y a baja velocidad, ¿ok? Y esta es una toma convencional de una cámara y la opción de tener dos streaming, uno por ejemplo para la placa y el otro para ver dentro del vehículo en la cámara. Cuando tengo una cámara convencional, fíjense que no se ve nada adentro y casi la placa tampoco se ve. En dado caso, tenemos la inteligencia dentro de cámara que permite tanto definir la calidad de imagen dentro del vehículo como también obtener una imagen clara de la placa. Bueno, este es un poquito más de información. Nuestros productos exteriores todos son Lima 4X, ok, son extremadamente durables, resistentes. Todas las pruebas se realizan en laboratorios. Este mazo es increíble, tuve la oportunidad de verlo personalmente y la verdad todo el mundo hacía bromas acerca de poner el celular ahí para hacer una prueba de IK10. No se los recomiendo. Así que, bueno, instalación, ¿cómo se recomienda la instalación? Es una cámara bastante grande, ¿ok? No vayan a pensar que es algo compacto, es para instalar cerca de los semáforos, en los postes de los semáforos y le permite vigilar dentro de los vehículos. Ahora, con este tema de control de las personas, etcétera, es importante mencionar de que todo lo que es distanciamiento social, etcétera, esta también puede ser una gran ayuda, no solamente para la parte delincuencial, sino que también nos sirve para la parte de ¿cómo le llamamos distanciamiento social se refiere? Bueno, eso por mi parte era todo. Voy a nada más a mostrarle un ejemplo en las cámaras, ya las tengo configuradas. Este es, bueno, tengo un poco de máscaras porque esta es una toma desde mi casa, así que simplemente para que vean la diferencia entre Video Motion Detection, le voy a mostrar una cámara con Video Motion Detection en este momento. Ok, vámonos a ir a la cámara box. Ok. Aquí arriba, si se fijan, este es, voy a colocar aquí. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Quería mostrarme esto antes de irme. Por ejemplo, la configuración de las alarmas de cámara. Este licenciamiento que se ve aquí en la cámara instalado es gratuito. Panasonic ya lo ofrece gratis. Tienes la opción de trabajar en Video Motion Detection. Ok. Pueden trabajar en Video Motion Detection, IBND. IBND es la que es cruce de línea, etcétera. Y Video Motion Detection convencional, que es el que le voy a mostrar ahora mismo, es propiamente para lo que son ajustes. Deme un instante, esta cámara me quiere dar problemas el día de hoy. Vamos a ver qué le pasó aquí. Pero salga, si no, vamos a mostrártelo acá. El Video Motion Detection, como le mencioné antes, es el que te le colocan, digamos así, definen los cuadros. Para la programación del IBMD, Setup Detection Area, ok, se van acá. Yo simplemente selecciono el tipo de, digamos así, de forma, ok, del área que me interesa monitorear. Puedo hacer polígonos exactos, ok. Yo quiero que cuando pase un vehículo por esta área, se genere una alarma, por ejemplo, de movimiento. Esta es la anaranjada, busco la condición de la alarma anaranjada. ¿Ok? Déjenme reducir un poquito aquí el tamaño de la pantalla. Nada más lo mostré antes para el menú. Y acá abajo tienen el área anaranjada. Puedo decir dirección, loitering, por ejemplo, merodeo. No quiero que nadie merodee. Por ejemplo, esta es la entrada de mi casa. Yo puedo colocar una alarma de merodeo en esta área, por ejemplo, como lo tengo aquí. Pueden escoger dirección, objeto, en este caso objeto removido, tengo que volverla a programar por completo y le da diferentes y múltiples opciones de configuración, hasta 8 alarmas al mismo tiempo. ¿Ok? En el caso de la inteligencia artificial te ofrece mucho más, porque hay un procesamiento mucho más elevado que en los modelos tradicionales. Este es una 5 megapíxeles. Cada vez que pasa un objeto por aquí, él genera una alarma. Aquí en la parte superior derecha van a ver ya las alarmas que se han generado. Aquí las voy a apagar. Ya cuando pase algún objeto ahora en un rato, pues que espero que pase alguien.
se puede generar una alarma. El otro tipo de alarma inteligente definitivamente es referente a las cámaras 360. Además de poder tener todas las alarmas que le mostré hace un rato, y déjenme ver si puedo ampliar esta imagen, no creo, pero espero ustedes la puedan ver bien allí. Si se fijan, puse un contador que lo tengo contando en ambas direcciones en la acera de mi casa. Bueno, aparentemente han salido 4 vecinos, por decirlo de alguna manera, pero no ha pasado nadie enfrente de mi casa entrando a residencial. Así que estos son los contadores. Puedo poner múltiples líneas, no necesariamente una. En el caso de los contadores hay dos opciones de alarma. Se van a la opción de alarma de la cámara, se van aquí a IBMD, que también pertenece al setting de IBMD, y aquí deciden si trabajar en People Counting o Heat Mapping, mapas de calor. O sea, podría entregar esa información también y podría tener incluso mapas de calor. En el setup de la línea, ¿ok? Yo puedo colocar ahí con toda una persona, ¿lo vieron? Aquí, por ejemplo, puedo colocar otra línea. O sea, yo puedo poner hasta 10 líneas de conteo y decidir la condición del movimiento. ¿Ok? Si quiero que cuente en ambos sentidos, quiero que cuente solamente cuando entra. Entonces aquí abajo, si se fijan, puedo habilitar la línea y decirle cuéntame de A a B, cuéntame de B a A o cuenta en ambos sentidos. Este tipo de metadatos se almacenan en la cámara, en la memoria de la cámara, y pueden ustedes extraerlo vía los SDK haciendo su propio desarrollo. O Panasonic te ofrece una opción free. Bueno, eso de mi parte, quería hacer un poquito mejor la demostración, pero para que vean las opciones que tienen dentro de nuestros productos, además del inmenso mundo de ajustes de cámara que espero algún día poder mostrárselo, y les agradezco mucho su tiempo. Perfecto, Ricardo, te agradecemos muchísimo por la presentación. Creo que con esta demostración que nos hiciste le queda muy claro también a nuestros asistentes. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, así que les acabo de escribir a nuestros asistentes que todas las preguntitas que tengan nos las dejen aquí a través del chat y yo te las estaré compartiendo. De igual forma, Ricardo, te pido que pongas el slide donde está tu contacto para que nuestros asistentes entonces puedan contactarte también directamente. Bueno, sí, por aquí nos están dejando algunos comentarios. Te felicita, Ricardo, por tu presentación. Entonces te pido, pongamos tu contacto y a todos nuestros asistentes, también si tienen preguntas, las pueden dejar directamente acá y nosotros se las estaremos remitiendo a Ricardo. Les recuerdo entonces que en cuestión de 15 minutos estaremos con la siguiente sesión, a cargo de nuestro socio Optex, estaremos hablando de control de aforo. Entonces, cuando se les cierre esta sesión, pueden ingresar de nuevo con el mismo link que se conectaron. Recuerden, simplemente vuelven a darle clic al link donde ingresaron a esta sesión. Entonces, Ricardo, muchas gracias de nuevo por todo ese tiempo que nos brindaste. Bueno, y a nuestros asistentes ya quedan aquí con aquí entonces Ricardo les está compartiendo, dejando en pantalla su contacto para que entonces puedan guardarlo. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por asistir. Los esperamos en la siguiente sesión, 15 minuticos. Nos encontramos de nuevo en este espacio. Muchísimas gracias a todos.